Yo creo que todos tenemos una marca personal. Entonces, es lo que tienes que te diferencia del resto. Lo que pasa es que tú innatamente tienes pues tú puedes ser el gracioso del grupo, la profunda, miles de características que probablemente en tu grupo de amigos ya tengas, pero cuando trabajas una marca personal profesional, estratégicamente tú defines un poco lo que quieres que se diga de ti. Genial. Pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Borde del Burnout. Hoy es una ocasión especial, no solo porque entrevisto a Olga, que parece que la conozco toda la vida, pero es la primera vez que coincidimos, sino porque es el primer episodio que grabamos en directo. Así que sin presión, Olga. Ya, cero. Genial. Oye, Olga, para todos los que vayan a ver esta entrevista, cuéntanos un poco, ¿quién es Olga? Oye, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Como esto es en directo, todo lo que se cuente es la realidad y no vamos a editar, bueno, no va a editar nada. Así que espero hacerlo lo mejor posible. Bueno, mi nombre es Olga, tengo 32 años ya, madre mía. Vivo en Nueva York, soy de Madrid y bueno, antes de definirme con el trabajo, que obviamente vamos a hablar de ello, me gusta decir que soy una persona curiosa, que le gusta aprovechar el tiempo y seguir mejorando, sacar como mi mejor versión, me obsesiona un poco todo eso. A nivel laboral, pues me he dedicado al marketing desde que acabé la carrera, bueno, desde que la empecé, porque ya empecé como en ese mundo. He trabajado la primera parte de mi carrera para empresas por cuenta ajena y en 2022 decido empezar por cuenta propia, me hago autónoma, al año me vengo a Nueva York, abro una LLC, una LLC, que es como una SL en España, y bueno, pues aquí ya llevo pues voy a hacer 3 años y me dedico a ayudar a empresas en la parte de marketing y growth y ayudar a emprendedores en la parte de su marca personal para que también pues, haya crecimiento en sus negocios. También me gusta crear contenido, también tengo un podcast que se llama Growth y Vida, donde entrevisto a gente y también hablo sola. Tengo una newsletter que se llama Emprende en Remoto, que bueno, llevo ya casi 4 años y a veces tengo un poco de crisis existencial de qué debo hablar aquí. Luego tengo un canal de YouTube porque cuando me mudé a Nueva York decidí empezar a documentar cómo era vivir aquí por tener el recuerdo y porque me gusta. Y no sé si tengo algo más. Creo que es eso. Creo que eso es un poco todo lo que soy a nivel profesional y a nivel personal, pues lo que te he dicho. Le doy mucha prioridad a toda esa parte también personal porque velo mucho por la libertad de vida. En plan, y eso es uno, luego si no profundizaremos en ello, pero uno de los motivos por los que me gusta trabajar por mi cuenta es por tener esa libertad de espacio y de tiempo. Así que ese es el resumen. Creo que aparte también tienes infoproducto y formación y Ah, de hecho te tengo que desvelar que gracias a ti me hiciste un clic mental de lanzarme a crear mi propio infoproducto también. ya, te lo he visto un poco, ¿no? Lanzaste 2, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. sí. Y de hecho me vino un poco porque me apunté al tuyo, al de lanza tu newsletter, Mm, y siempre había estado como peleando conmigo mismo, decir, ¿qué lanzo, no lo lanzo? Tiene que ser perfecto, no perfecto y tal. Y fue ver el formato que tú elegiste, que era creo que eran 21 días, si no me equivoco, 30, 30. o 30 días de lanzar, ¿no? Y me acuerdo que me encantó mucho porque dije, joder, pues si esto creo que lo podría hacer adaptado a lo mío, que en este caso fue crear tu podcast en 30 días, decir, ostras, qué formato tan bueno, porque no agobia, cada día te va a llegar la cantidad justa y necesaria y sobre todo muy accionable, que es cada día, ¿no? Voy a tener un algo y al final la idea es, pues juntas todas las piezas y tienes ese producto final. Y me pareció brillante porque pensé, me olvido de LMS, me olvido de producciones audiovisuales y un montón de cosas que digo, es que nunca va a estar perfecto. Y ahí me hiciste un clic, de lo cual estoy bastante, bastante agradecido, la verdad. Ay, pues qué ilusión. Yo es que soy una persona bastante práctica. También, bueno, últimamente estoy muy espiritual en el sentido de los astros y todo eso, y yo soy Tauro, y soy una persona muy terrenal, en el sentido de a mí no me gusta la filosofía, pero llevada un poco a la práctica, de, vale, necesito entender de manera tangible lo que me estás contando y llevar ¿No? las cosas que leo o escribo a una manera muy práctica. Por eso se me ocurrió la idea de cómo hacer tal en 30 días, porque en un día dar una idea muy concreta de lo que tienes que hacer. En vez de divagar, creo que divagar es bueno, pero en mi caso
a la hora de trabajar y de entender la realidad, necesito que las cosas sean muy prácticas. Entonces, por ahí venía. Total, pues muy guay. La verdad que me ayudó un montón y muy, muy agradecido. Olga, uno de los motivos por los que te quería invitar a este podcast, y independientemente de lo que he estado comentando estos días en redes, ¿no? Esa sensación de conocer a alguien sin conocerlo, y sobre todo me está pasando con varias personas pues, que sois referentes y que os sigo, que es una sensación muy curiosa, porque es desde esa generación de contenido que hacéis o que hacemos, ¿vale? Porque quizá a mí me está pasando también incluso con este podcast, que no buscamos ese afán de petarlo en redes, ¿no? De superviralización y millones de views y tal, sino que es desde la propia naturalidad, o al menos esa es la percepción que tenemos desde fuera, el ser nosotros mismos, ¿vale? Y ahí me chocó un post tuyo bastante reciente de decir un poco el caer sin querer, aun sin buscando esa viralidad o eso, aunque sea nuestro propio negocio, ¿vale? O al menos indirectamente o directamente, me sorprendió mucho tu post de decir, ostras, he caído en ese FOMO de, como generadora de contenido, el agobio de si genero, si consumo, ¿no? Un poco el día a día ese. Entonces, me impactó mucho y dije, joder, creo que es un temazo sobre todo porque yo que soy de esas personas que animo a todo el mundo a tener un podcast, porque me parece sobre todo, y era otro punto que comentabas creo que fue en tu podcast, que, joder, donde ahora todo es IA, cómo nos humanizamos lo máximo posible, ¿no? Pero claro, en ese contenido que generamos es inevitablemente entrarse en esa bola. Entonces, me gustaría un poco hablar contigo de este tema, de decir, oye, ¿cómo llegas a esa sensación, ¿vale? Y cómo lo estás planteando o cómo vamos a salir un poco de eso. Sí, me parece un tema, me parece un tema súper interesante y es algo con lo que lidio y lo quise compartir por, yo qué sé, por desahogarme y por ver también si a más gente le pasaba. Yo sí que abogo por comunicar desde la naturalidad y siempre transmitir las cosas que piensas y sientes sin darle muchas vueltas, en el sentido de salgo fea o esto no está bien dicho, lo tenía que haber dicho. No soy la típica que me quedo luego pensando lo podría haber dicho así. Sobre todo en un contenido pues, de YouTube o en un podcast o en un story o algo así, no me rayo, en plan. Eso sí que me gusta que sea natural, pero eso no quita que a la vez que yo creo e intento crear bastante, está como incorporado en mi rutina el hecho de crear contenido, eso no quita que yo también consuma mucho. Entonces, a mí me sale en el algoritmo, pues, cosas tipo, muchos carruseles, muchos reels, y eso me gusta consumirlo, pero a la vez me hace pensar, uy, ¿y por qué no hago este vídeo? Uy, ¿por qué no estoy haciendo suficientes carruseles? Me hace sentir como que no estoy haciendo suficiente. Aunque yo esté haciendo, pero me pone inconscientemente como to-dos de, oye, Olga, deberías estar haciendo esto también. Entonces, creo que el hecho de consumir contenido, aunque más o menos esté filtrado, porque a mí ya no me salen cosas que me afecten de otra manera, o sea, lo que me sale está muy ennichado con lo que yo hago. Vale. Entonces, de tal manera que me genera más to-dos pues para mí desde el punto de vista de cosas que quiero hacer. No me sale mucha ropa, en plan, cómprate este bolso en mi algoritmo. Me salen más carruseles de cosas de marketing o incluso cosas de, yo que sé, de reels hablando de X temas. Entonces digo, ¿por qué no hago esto? Y entonces el hecho de consumir contenido a veces siento que me frena a la hora de crear porque me genera un poco de agobio. Y eso lo soluciono un poco poniéndome a crear y dejando de mirar tanto. Pero es muy difícil dejar de mirar, es muy difícil. O sea, me encantaría que fuese fácil, pero no lo es. Mm. Es que ahí, no sé cómo te consideras a ti misma, si divergente, convergente, multipotencial o no multipotencial, ¿no? Lo típico que al final, este tipo de perfiles que nos gusta el un poco, o sea, de todo un poquito, ¿no? Y estar un poco en todas las salsas, eso es bastante complicado porque al final, claro, cuando nuestras redes sociales las hemos filtrado no para que sean dopamínicas, sino para que sean casi educativas, y en esa parte más educativa, pues claro, estamos siguiendo a nuestros referentes. Y ahí me pasa muchas veces, como a ti, que es esa sensación de decir, ¿cómo llegan a todo? O sea, ¿cómo hacen todo eso? Y aparte son capaces de hacer proyectos de consultoría, lanzar sus propias startups, no sé qué, y encima generan contenido y encima salen perfectos, brillantes y estupendos en todo lo que generan. Entonces, claro, nos provoca esa sensación que te replanteas un poco tu vida, es decir, ¿cómo me estoy organizando y cómo es que voy derrapando por la vida? Al menos en mi caso, yo ahora tengo un peque de 1 año que todavía derrapo más. Uf. Entonces,
¿Tú cómo te pones ese bloqueante para decir, vale, sé que me está generando esta sensación, pero no me tiene que dominar? Porque tú al final, al menos la percepción de fuera, joder, que lo estás haciendo guay, porque tú te estás comprometiendo a un episodio de tu videoblog todas las semanas, eso lleva un huevo de curro. Por cierto, spoiler, me tienes que convencer durante este episodio de grabar el mío, Vale, ¿vale? vale. Y luego, claro, y todo lo demás, porque al final es, todos los canales tienen que estar bien alimentados, todos los contenidos los tengo que ir publicando, ¿cómo dosifico? Porque luego, ¿dónde saco el tiempo para simplemente disfrutar lo que decías o trabajar? Mm. Sí, también añadir que a mí no me pasa solo con Instagram y todos o YouTube, me pasa también con las newsletters, porque estoy suscrita a tropecientas y esas sí que requieren como mucho más tiempo de lectura. Entonces digo, vale, necesito sacar tiempo para consumir todo el contenido de esta gente porque es casi para mí estudiar. Entonces ahora estoy un poco en el punto de, vale, para ese tipo de contenido me agendo un rato el fin de semana o en algún momento así más viernes por la tarde o algo así que me permita disfrutar de eso, no hacerlo como una obligación, sino un poco como disfrute. Y también asumir que no todo te tiene que aportar y ni te tiene que enseñar algo de ese estilo. Y luego, aquí también decir que lo que estoy haciendo también para no leerme todo lo que me llega, me monta en Cloud una especie como de proyecto que le paso las newsletters y primero le pregunto si es relevante para mí o no, y cómo me lo resume y luego si me puede dar ideas que puedo aplicar yo a mi contenido. Eso lo estoy probando ahora, ¿eh? Estoy empezando, pero Qué he guay. decidido poner un poco de cartas en el asunto porque sí que me empezaba a agobiar, porque yo soy la típica que además esto no es una buena práctica por si le pasa a alguien, yo los emails de ese estilo que tengo pendientes de leer me los dejo como no leídos. Entonces empiezo a tener un montón de emails como no leídos que es contenido pendiente que quiero leer. Entonces he dicho, mira, yo esto no puedo vivir así y entonces estoy haciendo lo de cloud. Pero bueno, eso como añadiendo a esa parte. Y respecto a lo de frenar, pues bueno, es un poco una estrategia. Yo lo que intento es, a nivel de no sobre consumir demasiado, bueno, me compré un iPad hace poco. Claro, lo heavy de esto es que hay que tomar cartas en el asunto para que esto funcione, que es un poco Mm. fuerte porque esto hace años ni lo pensaríamos. Pero bueno, yo también asumo que, y esto que voy a decir igual es un poco fuerte, pero creo que es verdad, creo que en nuestra generación o en bueno, muchas generaciones tienen adicción al teléfono y que es como la droga del siglo XXI y que hay que ver cómo podemos desintoxicarnos un poco de ella y para mí es un ejercicio que me obligo a hacer. Yo, por ejemplo, el móvil en la habitación no lo meto nunca. Siempre lo dejo fuera para ni cogerlo a primera hora de la mañana ni cogerlo a última hora, para tener como un poco de espacio y no levantarme y coger el móvil, porque si no ya, porque lo he hecho y no me sienta bien a la cabeza. Entonces, eso es algo que hago. También suelo hacer deporte por la mañana y ahí solo me pongo un podcast. Intento no consumir contenido que sea como tal, como muy dopamínico, como has dicho. Por ejemplo, hay me compré un iPad para no tener ciertas aplicaciones como Instagram, creo que no tengo ni LinkedIn. No tengo las aplicaciones de redes sociales puras y eso solo lo consumo en el móvil. Eso es un poco como intento frenar el consumo de contenido que me puede afectar. Y luego decir, vale, pues lo que sí que tengo, que no sé si es bueno, es Instagram en el ordenador y hay veces que en realidad lo intento consumir para coger ideas positivas de carruseles o cosas así. Pero Es que, y es que es inevitable, ¿no? Esa sensación de adicción al móvil, ya desde la falsa vibración a de repente toda notificación. Y claro, ¿cómo vas montando tus propios sistemas para no caer en ello? ¿No? Yo intenté, aunque fracaso constantemente, es decir, vale, tengo el móvil en la mano, ¿por qué el móvil ha llegado a la mano y con qué objetivo voy a desbloquear el móvil? ¿Es simplemente porque estoy aburrido o porque me creo que tengo que, no sé, ver cualquier notificación de lo que sea? Entonces, claro, entras ahí en un ciclo que de repente al final del día quizás desbloquea el móvil 300, 400, 500 veces y ya lo vemos como algo normal que si nos viésemos quizá desde fuera estaríamos hasta escandalizados de decir, oye, ¿qué haces? O sea, que son muchas horas y a mí me asusta mucho siempre cuando creo que es una vez a la semana llega el mensaje este del iPhone, tiempo de consumo diario del móvil. mm, No voy a compartir mi cifra, pero digo, ¿en serio? ya, es muy, ¿Cuándo ha pasado eso? es muy heavy. También yo creo que hay que educarnos en ese sentido. Yo, por ejemplo, claro, yo vivo a 6 horas de diferencia con España,
que mi familia, mis amigos y tal, pues muchas veces me escriben a lo largo de su día y entonces yo cuando me levanto casi siempre tengo más WhatsApps y más cosas que cuando me voy a la cama. Entonces eso lo odio porque me obliga a coger el móvil ya como con la ansiedad de sé que va a haber cosas, ¿sabes? No es a lo mejor como tú o cuando estoy en Madrid que me levanto muy pronto porque a mí me gusta madrugar y no tengo nada. Es que aquí me levanto y siempre voy a tener algún mensaje y sé que me voy a, ¿sabes? Como que voy a recibir un impacto nada más levantarme. En general, pues no pasa nada malo, pero pues puede haber cosas de clientes o noticias menos agradables o lo que sea. Entonces, bueno, pues me voy con una microansiedad ya. Entonces yo creo que es crearte un poco también la rutina. Yo hago mucho trayecto en metro aquí porque en Nueva York es la manera de moverte o andando, que ahora está la calle llena de nieve, o en metro. Claro, en el metro intento no coger el teléfono. Si tú te metes en el metro de cualquier ciudad, es muy fuerte que está todo el mundo mirando el móvil. Entonces yo digo, es que no me gusta nada, no quiero ser esa representación, que a veces lo soy. Entonces intento como, bueno, en el metro de Nueva York, como es más antiguo que nada y es un poco así, no hay cobertura entre las estaciones, solo hay cobertura cuando está parado. Entonces, en realidad, es una excusa para no estar pues mirando redes o lo que sea, e intento llevarme el Kindle, que también me lo compré por eso, para no cargar un libro demasiado grande, o yo qué sé, o escribir notas. A veces escribo pues un borrador de una newsletter o de un post en el metro y me cunde. Entonces, intentar implementar rutinas que te alejen un poco de ese consumo. Mm. Qué bueno. Antes de saltar a la parte quizá más de generación, profundicemos en esa parte de consumo, ¿no? Esa parte quizá más adictiva y para quien pueda escucharnos, ¿qué consejos le darías? En el sentido de decir, ¿cómo interpretar que estamos haciendo un mal uso de las redes sociales, aún nosotros dedicándonos a ellas para poder generar nuevos alcances? Y desde ese sentido es cómo hacer un buen consumo, qué sacar de provecho y no caer, y aquí pongo un ejemplo, yo cada vez que entro en Twitter salgo enfadado. O sea, ¿no? Y es como decir, ¿por qué? ¿Para qué he entrado? ¿Para qué de repente me mantengo aquí atrapado durante 20, media hora, o sea, 20 minutos, media hora? ¿Y con qué objetivo? ¿Para ver que el mundo parece que se está que es el fin del mundo, que todo el mundo está enfadado? ¿Y cómo hacemos entonces para educarnos a nosotros mismos y educar a las propias redes sociales para que cuando las consumamos realmente sean por algo beneficioso para nosotros? Vale, yo creo que cómo saberlo, para mí siempre es mejor consumir un contenido long form, del formato largo como este podcast, que un formato corto, porque para mí el tema es que en general te vas a dar cuenta de que el formato corto luego nunca te acuerdas de lo que has consumido. Tú puedes estar 5, 10 minutos viendo reels o TikToks que probablemente como mucho te vas a acordar de uno y a lo mejor has visto 80 en un minuto, o bueno, en los que sean. Un minuto no sueles estar. En cambio, si consumes un contenido largo, obvio, no te vas a quedar con toda la conversación, pero siempre te vas a llevar una idea. Entonces, para mí la red flag, o sea, el momento es no estoy interiorizando lo que estoy consumiendo, estoy simplemente viendo imágenes. Entonces, para mí ese es como el punto, que creo que también, pues una vez al día, yo qué sé, si te quieres echar unas risas, está guay y de hecho yo consumo mucho contenido, bueno, me sale en TikTok pues cotilleos de España, del Javi Hoyos y que me gusta ver lo que está pasando, porque también soy una Ujú. persona que luego tengo conversaciones con mis amigas y me gusta saber qué está pasando en el mundo. Entonces, no pasa nada que algo de tu contenido sea ese. Yo lo que intento hacer también, por ejemplo, en Instagram, no consumo nada de Reels y lo que hago es los perfiles. Tengo a muchísima gente silenciada de la que sigo porque quiero que me salga, sobre todo para las stories, solo quiero ver a gente que me aporte. Si me estás, muchas veces a la gente que yo que sé, que a lo mejor son amigos míos o lo que sea, pero que a mí yo estoy en Instagram porque quiero consumir un contenido que me aporte en otro sentido. Entonces intento en los creadores que me gustan que me salgan al principio y la manera es pues silenciando a otras cosas que no me están aportando. Y es una manera un poco de filtrar, porque si no Instagram es muy complicado porque el algoritmo cada vez es más, te enseña lo que quiere. Entonces, yo sí que intento educarlo de esa manera. Luego también otra cosa que hago es, como hay veces que sí, muchas veces seguimos a muchísimos perfiles y luego no nos acordamos de a quién hemos seguido. Entonces yo a veces me voy a la carpeta de siguiendo, de los que yo sigo, y digo, vale, Mm. ¿quién me gustaba? Y me voy a sus perfiles, que es un trabajo un poco como a mano,
pero es que a mí me gustaría que Instagram te permitiese crear carpetas en función de las personas Justo. que te gustan para tú consumir ese contenido. No me enseñes solo lo que tú quieres. Entonces, como eso no lo tiene, yo lo hago un poco manual y voy viendo lo que me gusta de manera manual. O si quiero ver algo de running, porque también me sale mucho de eso, pues también lo voy mirando, vale, pues esta es la que corrió no sé qué, pues entonces así lo hago bastante manual cuando intento hacerlo de forma consciente. Cuando lo haces de manera inconsciente, pues lo que me va saliendo. Pero yo creo que cómo frenarlo tienes que ponerle mucha intención. O sea, no por en sí las redes sociales te van a mostrar contenido súper dopamínico, lo más viral, lo más gracioso, que yo creo que de vez en cuando está bien, porque hay cosas que también incluso con mi pareja, a veces que vemos TikToks para reírnos, pero no es que no te salga eso por defecto todo el rato, pero para eso tienes que poner bastante intención e incluso si también pensar para qué estás ahí. Porque yo una reflexión que hago mucho Ujú. es, hay gente que está o sea, en Instagram, por ejemplo, porque en LinkedIn más, bueno, en cualquier red social cada uno tenemos un rol. En Instagram mucha gente la utiliza para ligar, en el sentido de no les vas a, o sea, suben fotos suyas, pues yo qué sé, con amigos o en bañador o lo que sea, porque su objetivo es conseguir pues una pareja, un rollo, lo que sea. Entonces, eso es una manera de estar en la red. Tú tienes que saber para qué estás ahí. Yo estoy ahí pues para aportar en todo lo relacionado a emprendimiento, deporte y un poco enseñar cómo es vivir en Nueva York desde mi punto de vista. Entonces, ese es como mi rol y lo que quiero, ese es mi objetivo y en base a eso estaré ahí. Si tú tienes que pensar para qué estoy aquí y qué quiero mostrar. Para que no te vayas un poco de madre. Obviamente tú a nivel personal pues puedes tener tu 20%, 15%, de decir, vale, pues quiero ver a mis amigos. Pero en general, si tú quieres consumir contenido en una red, piensa para qué estás. O en LinkedIn, estoy para buscar trabajo, estoy para establecer relaciones, quiero hacer un research de empresas. Pues intentar ser más conscientes de para qué estoy aquí y por qué voy a entrar. Entonces, es un ejercicio más profundo de lo que parece, porque a priori es como, wow, todo el mundo tiene redes sociales, entro y a ver qué me sale. Pero si lo quieres usar de forma consciente, tienes que hacerte preguntas, yo creo. Total. Yo, por ejemplo, que o sea, creo que no tengo cuenta de TikTok, juraría que no. Básicamente, pues, no lo entiendo, pero Wow. claro, pienso sí, o sea, es así, entro y no entiendo nada. O sea, es la única red social que creo que he intentado entrar un par de veces porque me habían recomendado mis sobrinas hace un montón de tiempo, cuando era época de los bailes, o sea, que ha cambiado muchísimo. Y digo, es que no la entiendo, ¿vale? Pero es por falta de horas. Pero claro, ahora sí que me estoy planteando que a raíz de ya no solo de Al borde del burnout, sino de también del podcast de Un café con Mike, digo, joder, es que estoy generando un montón de clips que sí, que en YouTube te dan alcance, te dan esas views, que al final es tráfico, a veces más cualificado o menos cualificado, pero es que luego veo gente en mi entorno que sí que utilizan TikTok, y es muy curioso, pero lo utilizan simplemente para publicar toda esa cantidad de clips, generar un montón de tráfico, un montón de followers, pero que luego no usan TikTok per se. Es decir, no hacen ese filtrar porque directamente es que no entran e incluso algunos se lo gestionan terceros para, mira, tú súbeme todos estos vídeos, yo nunca más entraré en esa herramienta porque me da miedo o lo que sea. Entonces, ahí, y un poco la pregunta hacia donde quiero es, ¿por qué entonces esas personas utilizan ese canal para generar todo ese contenido, pero a su vez ellos no quieren consumir ese contenido? Vale, bueno, porque al final hay que jugar las reglas que existen en el mercado. O sea, a mí tampoco me gustaría hacer, o probablemente esta conversación se quede en un TikTok de 20 segundos, pero esto es mucho más. Pero la manera un poco de crecer y las reglas del crecimiento en contenido ahora mismo son esas. Entonces, es verdad que tú puedes no querer estar ahí, pero que es la manera de llegar a más gente. Y en realidad sería un dato interesante de los podcasts que tienen muchas views en un reel viral o en un TikTok, ver Mm. realmente luego cuántas views tienen en YouTube o en Spotify. Eso sería interesante, porque es verdad, yo a veces lo pienso, digo, que un reel se te haga viral no tiene sentido si tu objetivo es que escuchen toda la conversación, en el caso de un podcast. Entonces, sí, es un poco contradictorio, pero es que son las reglas actuales. O sea, y porque creo que te permite ser más pesado, en el sentido de que es una manera de reaprovechar el contenido largo, que muchas veces un contenido como estamos haciendo, que es muy largo, se va a quedar solo en un impacto si lo subes a LinkedIn, pero si lo subes en TikTok dividido en 10, 20 piezas, pues vas a tener como muchas más posibilidades de impactar. Entonces, esa es la parte buena.
pero es complicado que la gente vaya del corto al largo. Pero obviamente para mí es que son las reglas que hay que jugar y en las que estamos ahora. Total, es el funnel. Pasa que yo tenía una barrera ética, moral, sobre todo con el borde del burnout, que digo, es que va a ser muy fácil que, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos grabando en Substack Live, automáticamente se van a generar 40 clips que o sea, te permite editarlos, pero muy poquita cosa, y quizá de forma automática, imagínate que se publican los 40. Claro, es que la facilidad que algo se saque de contexto por una conversación profunda, no sé qué, imagínate que va a buscar justo el hook, el no sé cuántos, y de repente Olga de Andrés ha dicho no sé qué en Al borde del burnout. Qué miedo. Y de repente, que no va a pasar porque voy a controlar que se publique. Y de hecho, creo que nunca he publicado muy pocos shorts de Al borde del burnout precisamente para evitar eso. Sobre todo porque era poner en una posición complicada al invitado, que encima que te ha hecho el favorazo de exponerse y abrirse, ¿no? Y a veces, joder, se han tratado temas, pues, delicados, que digo, la frivolidad un poco de, qué guay, me acabas de dar el reel, ¿no? Y se te escapa la sonrisita de ya tengo el reel, que sé que me va a dar tráfico. Entonces, pero a su vez, claro, digo, joder, es que claro, el borde del burnout no crece. No crece, ¿por qué? Porque está en nicho y está en algo que no le estoy dando como ese fuego, esa gasolina para poder llegar a más gente. Pero ahí está, no sé, tengo ahí un No, ahí dilema está la moral ética de heavy. cada persona. Y yo también noto en algunos podcasts que es como, que yo escucho, que muchas veces es como, vale, hacen la pregunta buscando el clip. De hecho, no sé si has escuchado el podcast que le hacen los de Tengo un plan a Pablo Motos, que él dice, es que yo hago la entrevista, dice Pablo Motos, yo hago la entrevista buscando una respuesta. En plan, yo ya sé lo que quiero que diga el invitado. Intento pensar la pregunta para que me dé el titular. Pues eso hacen los podcasts, en realidad es como, vale, quiero que me diga esto porque esto es lo que va a ser viral. Claro, ahí entra un poco ya tu ética y el objetivo que tú tengas. Porque es verdad que a lo mejor lo que hemos dicho, que en TikTok se te hace viral, pero luego la gente no, aunque se haya hecho muy viral, la gente no quiere entender el contexto muchas veces. Es como, la gente muchas veces no profundiza, que a mí eso me da muchísima rabia. Que es como, ha dicho esto y entonces ya es así o asá. Y no, muchas veces hay que eso, pero es verdad que los podcasts así no animan a profundizar. Mm. Por cerrar esta parte de consumir, ¿no? Creo que has tomado un poco esa decisión de que crearte un minion, ¿no? Crearte un asistente, porque yo estoy justo también en esa parte de automatizar un poco el no caer en burnout por culpa del desbordamiento de toda la cantidad de información que quiero consumir, tanto ya sean newsletters, podcasts, vídeos de YouTube educativos, lo que sea, que llega un punto de digo, es que necesitaría 3 vidas para poder consumir todo esto, y luego me da a veces un poco de rabia, que es más el FOMO y el clickbait fácil que luego el contenido real de ese contenido, ¿no? Entonces, qué guay y cómo también cuéntanos un poco qué parámetros te estás poniendo para decir, vale, cómo ese contenido me lo está, digamos, lo está digiriendo este asistente, este cloud, en este sentido, de cara a poder ya llevármelo incluso a mis proyectos con un plan de acción de decir, vale, pues si esta newsletter habla de no sé qué, al final, pues oye, esto me va a servir para mi canal de YouTube o para el otro. Digo sobre todo no tanto quizá para nosotros dos, pero alguien que nos pueda escuchar decir que quizá ni se le había ocurrido esa posibilidad, porque eso encima lo veo escalable a tu bandeja de entrada, a pues un montón de contenido que a veces, incluso WhatsApps, ¿no? Que estamos desbordados y es, vale, pues oye, pon a tu agente a que te digiera toda esta información. Sí, bueno, a mí me queda mucho que aprender con lo de los agentes y todo eso. Yo estoy pensando más en el proceso en sí y luego veré cómo lo puedo optimizar, porque sé que puedo hacer un montón de cosas. O sea, el primer filtro es humano para mí y es elegir muy bien a quién sigues, a qué newsletter te suscribes y todo eso, porque ese es el primer impacto que vas a recibir. Entonces, yo donde recibo más contenido es en las newsletters. Entonces, yo antes de suscribirme a una, siempre intento leerme un poco sobre el autor, sobre la persona que escribe, o si es una empresa, pues ver cómo es. Y me suelo ver algunos, como en Substack, como muchos son abiertos, pues intento verme unos cuantos para ver si yo voy a estar dispuesta a consumirlos en el futuro. O sea, no Vale. soy impulsiva, en plan, venga, me suscribo y ya está. Y con Instagram o YouTube igual. No me suscribo a un canal de YouTube solo con un vídeo. Es muy raro que eso pase. Intento verme más de uno. Como que soy muy selectiva con a quién sigo. Y en Instagram es verdad que a lo mejor si alguien me lo ha recomendado me fío de, oye, esta persona habla muy bien tal,
pero si no me ha gustado cuando me ha salido, le dejo de seguir súper rápido. O sea, como que tengo mucho filtro para ver de Vale. primeras quién entra. Entonces, lo que estoy haciendo es, vale, una vez que ya esta persona ha pasado mis filtros y está in, lo que hago es, hay veces que hago un poco de proactividad de, vale, yo tengo 2 bases de datos en Notion. Una que se llama personas y proyectos. Y entonces lo que tengo es que es un poco friki y me da mucha No, mola. Se lo vi a una chica que se llama Jenna Redfield en YouTube, ¿vale? Esto se lo he copiado a ella. Entonces, ella tenía como una base de datos de todas las personas que seguía. Bueno, no a todas, pero bueno, que te gusta lo que hacen. Entonces, yo tengo como una base de datos que es esa gente, o sea, bueno, pues imagínate, está Jenna Redfield, y dentro de Jenna tengo como una subpágina que voy metiendo, vale, pues este vídeo de YouTube, este no sé qué, y así más o menos voy viendo, es como una especie de jardín digital de creadores, donde voy Vale. viendo las personas ¿qué tal? Y luego, respecto al contenido más largo que recibo por newsletter, estoy haciendo lo de cloud, no recuerdo exactamente las instrucciones, pero bueno, esto es, dime, resúmeme, si me puede aportar, merece la pena leerlo, o incluso qué framework puedo sacar de aquí, etcétera. Que en realidad a veces me ponen más to-dos y me agobia, pero bueno, al menos si tal, me lo filtra un poco si está bien o no está bien. Y luego, otra cosa con la que estaba sufriendo, es que no encontraba bien un sistema de guardar el contenido, porque obviamente consumimos tanto que es muy difícil luego quedarte con todo. Y al final asumimos que no nos podemos quedar con todo, pero sí que hay que intentar quedarse con lo que leemos o escuchamos. Entonces, yo lo que estoy rehaciendo ahora es un jardín digital donde tengo como todas las ideas que voy, o sea, tengo como imagínate que me escucha un podcast, pues guardo ese podcast, lo clasifico según el tema y intento pues apuntarme las cosas que más me han gustado. Em, Vale. y luego, si lo tengo vinculado a algún proyecto tipo, pues esto, hay veces que no. Por ejemplo, hoy me he escuchado esta mañana cuando he ido a correr el A Solas con de María Pombo con Vicky Martín Berrocal. Vale. O sea, me ha gustado la conversación, pero eso, por ejemplo, no me lo meto ahí. Pero a lo mejor me estaba escuchando el de Diary of a CEO de cómo monetizar no sé qué ayer, pues digo, oye, pues igual de aquí sí que me guardo alguna idea. Y cuando estoy abrumada con muchas ventanas abiertas, dentro de ese jardín digital, en vez de clasificar directamente, lo que me he creado es como una página que se llama Inbox, donde pongo el día de hoy, pues 25, 26 de febrero, y voy poniendo todo lo que he consumido. Y ya ahí, por lo menos no se me queda en el navegador abierto, tengo el link de lo que he visto y luego Mm, ya lo trabajaré cuando tenga un rato. Y qué así, guay. como el peso. Mm. ¿Tú te acuerdas de una aplicación que era un RSS realmente, que se llama Flipboard o algo así? Es que no me acuerdo Vale, cómo se sí, llamaba. sí, sí, hace un muchísimo. Sí, Hace muchísimo, ¿no? Cuando estaba más de moda el como suscribirte a los blogs y todo esto, y se llegaba allí y te salía tipo periódico. sí, Pues que sí, se me sí. acaba de ocurrir una idea, porque sé de gente que hace algo parecido, que era de esas fuentes de verdad, que al final es y te las nutres tú mismo, y me encanta la idea. Yo no lo estaba haciendo, lo de, oye, estos son mis referentes de estos temas, y que cada domingo, con calma, te haya generado tu propio periódico, pero desde las transcripciones incluso de los vídeos de YouTube de esos podcasts o de las propias newsletters, y decir, mira, pues es ahora, me genero yo mi propio periódico, sin sesgos, objetivo a más no poder. Eso hay que darle una vuelta. Me Creo que es parece buena idea. muy top. Yo en la época de los blogs de moda también consumía una cosa que se llamaba blog loving, que también cada vez que se actualizaba un post te iba a poner, o sea, tú directamente te metías y te salía como un periódico y ibas viendo los últimos posts. Y eso ya no Mm, está. Pero era la leche porque veías como un poco como Substack en realidad. Es un poco sí, parecido. Mm, genial. sí. Si te parece, pasamos al otro lado. El otro lado de la moneda, generar contenido. Tú generas bastante contenido y quiero empezar por el dedo en la llaga y es el hate. ¿Te ha caído hate? Me ha caído hate, no mucho, no mucho. Siempre hay gente que puede criticar cosas que haces, sobre todo, o sea, por ejemplo, yo siempre digo que en LinkedIn no hay haters. Puede haber haters, pero no te van a comentar un comentario de nada porque la gente es más prudente, porque al final es un ambiente más corporativo, entre comillas, o sacamos nuestra cara profesional y no le vas a decir a alguien algo desagradable, ¿no? Entonces, en ese tipo de canales no. En el podcast me ha podido caer algún comentario, pero no lo consideraría. O sea, creo que no tengo como haters porque tampoco hablo de temas, de hecho a mí no me gusta hablar de temas políticos tipo, o sea, temas polémicos tipo política,
a lo mejor he hablado alguna vez de impuestos en LinkedIn y sé que hay gente que le ha podido no gustar, pero no me lo ha dicho directamente, pero yo intuyo que le ha podido no gustar. Y en YouTube sí que he podido recibir algún comentario, no directamente conmigo, pero de cosas sobre mi vida. Entonces, bueno, pues yo lo que opino con eso es que la gente que se dedica a criticar a otras personas en Internet es porque no tienen muchas cosas que hacer. Porque yo no tengo tiempo para ponerme a comentar algo de alguien que no me gusta. Al revés, si comento algo, suele ser en modo fan, de oye, me ha encantado esto, o enhorabuena, o tal, pero a no ser que me choque muchísimo, tipo, yo que sé, que te estás metiendo con algo muy heavy que me toque la moral, creo que nunca comentaría algo negativo. Y siento que yo no hago contenido que pueda generar esa rabia, creo. Pero obviamente algún comentario pues me ha podido llegar porque hay gente pues, de todos los colores. Pero bueno, no muchos. No muchos, pero algo sí. Mm. Porque, ¿cómo ha sido el cambio? Porque en esto quizá, llevo tiempo siguiéndote y he notado un poco la evolución. Ahora no recuerdo qué fue primero, si el podcast o la newsletter, como se llamaba antes, que ha ido también evolucionando, a de repente verte en nichos como es el podcast y la newsletter, que son entornos yo creo que más controlados, en los cuales, no sé tu podcast, pero yo al menos, por ejemplo, en el mío no tiene millones de visualizaciones ni de reproducciones, tiene las justas y necesarias para que solo te lleguen los mensajes bonitos, que es lo que me encantaba y de hecho lo ponía ayer en un post de decir, joder, son esos podcasts que nadie escucha, pero que cuando escuchan cambian vidas, ¿no? Y creo que estamos un poco en esa línea. Pero sí que he notado que yo, que también he estado intentando dar el salto a YouTube, que YouTube ya me parece salvaje, sobre todo por cómo funciona el algoritmo y la capacidad de alcance que te da, que a veces es hasta desmoralizante decir, joder, llevo picando piedra en Spotify un montón de tiempo para rascar cada escucha y en tan poco tiempo te pones en las mismas métricas, con calidades distintas, retenciones distintas, pero que si vas al puro número, es bastante hasta frustrante decir, joder, ¿por qué no empecé desde antes? Y en tu caso, que ha sido pasar a YouTube desde casi la parte más personal, que es el videoblog, que es un formato que a mí me encanta, ¿vale? Claro, ahí te estás como exponiendo mucho al mundo, intentando ya no solo o sea, que te conozcan mejor, humanizarte todavía más, eh, pero claro, es que ahí es el Far West. O sea, tú no sabes quién te va a comentar, si le va a parecer bien que hagas yoga, que salgas a correr o que te digan y cuándo trabajas. Es que no sé, claro, la gente es que es un poco cabroncilla. Claro, o sea, es verdad que en un podcast, si tú a un podcast, por ejemplo, el que he subido justo antes de esta llamada, que es con Maciek sobre YouTube Ads, eso solo se lo va a escuchar o leer o lo que sea alguien friki como nosotros, que le interese ese tema. Si tú vas a hablar de cómo es vivir en Nueva York, ahí cualquier persona se puede meter. Aunque es verdad que yo sí que intento tener como un poco los pilares muy claros, en el sentido de que yo meto mucha rutina, pero porque a mí me inspira la rutina de la gente. O sea, yo antes cuando conocía a alguien era como, cuéntame tu rutina porque me gusta saber cómo vive la gente para sacar, pues eso, su mejor versión y todo. Entonces, intento sacar eso, sacar la parte de deporte porque para mí es una parte de superación y eso, y ahí he conocido muchísimas chicas que me han escrito en plan, gracias por subir esto, porque gracias a ti empecé a correr, que yo eso en mi puñetera vida me podría haber imaginado que pasara. Entonces, en ese sentido, correr, rutina, emprendimiento, un poco cómo es mi día a día en el trabajo, y es verdad que saco, alguna vez ha salido mi pareja, o sea, sale, pero sale muy poco, o sea, como que tengo muy claras las cosas de las que voy a hablar y de las que no voy a hablar. También tengo alguna clienta que también puede ser un perfil más público, entonces también pues he salido con ella, también pues hay veces que si una persona, ella puede arrastrar también lo bueno y también pues la gente que a lo mejor no le cae tan bien, pues también, ¿sabes? Pero yo intento tener como muy claras las cosas de las que hablo para no exponerme tanto. Pero es verdad que al final yo saco, por ejemplo, cómo cocino y yo no soy un ejemplo de ni de limpiar ni de nada de eso. Y he recibido comentarios tipo, no se hace así, no se corta así la patata. Y es como, es que me la suda, en plan, no te voy a enseñar a cortar patatas. Entonces, o cosas de verdad, ¿eh? Cosas así tipo, no utilices el tenedor en la sartén, que eso me lo dice mi madre, es verdad. Pero obviamente, pues vale, o sea, es lo que hay. Entonces, pues es complicado, al final en YouTube llegas a mucha gente, pero es como cuando se te viraliza un vídeo. En TikTok, el primer vídeo que se me viralizó
fue cómo encontrar un piso que fui a ver, que subí yo de manera súper inocente y se me viralizó un montón como el típico piso. Yo no sabía que eso tenía como tanta repercusión. Y la gente en plan, que no me conocía de nada, pero la gente entra y dice, no, eso no es en Nueva York, eso te lo estás inventando, o sea, pero esa persona no tiene ni idea ni de quién soy yo, simplemente le ha salido el vídeo y comenta. Entonces, yo creo que va a haber siempre, pues, cuanto más views tiene un vídeo, más fácil es que eso entre gente que te pueda criticar. Porque hay gente que está ahí un poco, pues, viendo y criticando. Y entonces, bueno, es verdad que es cuanto más nicho, más pequeñito y en general tienes más a tu gente cerca. Cuando algo se te escapa de control, pues es lo que tiene. Mm. ¿Y cómo fortaleces la mente? Porque claro, al final vamos viendo, ¿no? Las métricas de tu videoblog, por ejemplo, y ostras, ya tienes vídeos de 10.000, incluso bastantes más views, que a veces no ponemos, nos parecen pocas, ¿no? Al puro número, pero pon 10.000 personas en una sala, es que es una barbaridad. ¿Cómo haces? Porque claro, el objetivo es cada vez más, pero ¿cómo te fortaleces a ti misma, ¿no? Sí. Y hay un ejemplo, me acuerdo que lo hablábamos hace un montón de tiempo, que yo veo a veces los vídeos de Alexandra Pereira por mi mujer, ¿no? Le Ah, encantan. ¿en Y dije: serio? "Ah, mira". Sí, aparte le dije a mi mujer: "Oye, mírate los de Olga", porque es manteniendo las distancias, Ah, evidentemente, qué pero bien. desde el emprendimiento, ¿no? Y dice: "Ah, guay". Y de hecho, hemos visto algunos juntos, ¿no? Ahí o cenando, lo que fuera. Y claro, yo sé que esta persona, pues, tiene un foro que se llama Las Primas o no sé qué, que todo esto me lo cuenta mi mujer, donde la ponen a caldo todo el rato. Entonces, claro, si tú a medida que vas creciendo, pues hay un potencial grupo, foro, Reddit o lo que sea, que simplemente es gente aburrida de criticar, ¿tú cómo te vas a ir preparando para que eso te la repampinfle? O sea, para que te dé absolutamente igual. Sí, primero yo no tengo el objetivo de hacerme súper grande haciendo blogs, porque no estoy haciendo como cosas, sé que podría hacerme mucho más viral moviendo ciertas teclas, como hablando de ciertos temas, que no voy a hacer. En plan, no voy a hacer un vídeo de cuánto cuesta mi casa o cosas así porque no me interesa, no tengo ese interés. Obviamente me gustaría crecer como desde otro punto de vista, pero no Ujú, tengo como el objetivo, obviamente quiero crecer a nivel de los blogs, pero quiero llegar a la gente correcta. No quiero de repente hacerme súper viral hablando de un tema con el que no me voy a sentir 100% cómoda. Entonces, eso lo primero como que no me gustaría, o sea, me da miedo. Segundo, yo hago los vídeos como si estuviese hablando sola. En plan, intento no pensar mucho en que me está viendo mucha gente porque me agobia, o sea, me agobia. No me gusta pensarlo. En plan, me da mucho respeto. Yo soy una persona que también soy un poco vergonzosa, entonces, que no lo parezca, entonces como que pensar que me puede estar viendo tanta gente, intento no mm, pensarlo. Obviamente miro los números y es imposible no mirarlos y muchas veces pienso, intento, y obviamente como me interesa medir, me gusta saber por qué ha funcionado mejor un vídeo, por qué otro ha funcionado peor, pero por ejemplo, el último que he subido, que era un vídeo que no iba a subir, que era de Punta Cana, ha tenido muchas menos views y me da igual, porque es como que no me interesaba tanto que eso funcionara, porque era una cosa que yo dije, bueno, pues un día de cómo, también por tener yo el recuerdo, entonces mm. es como que me da igual. Y respecto a si crezco y puedo llegar a tener ese tipo de gente, creo que lo ignoraría, porque no puedo vivir pensando en lo que otras personas digan de mí. En el sentido de lo que piense una persona sobre mí, salvo que sea alguien muy cercano, no puede influirte, porque no quiero que nada me frene y si algo me frena, no quiero que sea la opinión de una persona que no conozco. O sea, si por ejemplo mi hermana me dice, Olga, esto no, o sea, me lo creería y me podría afectar, pero intento pensar que si hay algo que se dice de mí en algún punto, pues no sé si es vivir en la ignorancia, pero no les voy a dar importancia a esas personas, porque no. Y tampoco es mi objetivo, o sea, ¿qué van a decir? En plan, tampoco sabes exactamente el 100% de todas las cosas que pasan. Entonces, bueno, ¿qué vas a decir? Yo qué sé, que mi casa es fea, pues ok. En plan, no lo sé, depende un poco de hacia dónde derivase. Pero yo en general, si recibo algún comentario negativo algunas personas, algún mensaje directo tal, yo no contesto, en plan, mm, escribe a otra persona, pero yo no entro al trapo en ese tipo de cosas. Mm. No, me parece bien.
Oye, yo soy padre de un pequeñajo de 1 año. No sé si en vuestros planes está ser padres, pero llegado el día, si se da las circunstancias, o sea, sería parte del videoblog. Ni de coña, ni de coña. Ya, obviamente, o sea, es un tema que valoro con mi pareja, no a cortísimo plazo, pero sí que queremos formar una familia en algún momento. Quiere decir esto que no lo estoy pensando ahora. Y, o sea, ni de coña metería la parte de, o sea, no haría una Alexandra Pereira ni de coña, ni de coña. No, 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 no. Porque me parece esa parte íntima que no mete, no, ni de broma. No, no es mi estilo. O sea, yo no hablo de esas cosas. A ver, luego habría que ver si no lo sé, pero a priori te digo que no me gusta. Yo, incluso cuando veo a familiares o amigas de mis amigas, ni siquiera subo stories de los niños. Porque no me parece un tema que eso tú. No me gusta la idea de exponer. De hecho, a mí me encanta Alexandra y me cae genial. Pero bueno, me cae genial de lo que veo, que no la conozco de nada. Pero a mí la idea de exponer a niños en YouTube, Instagram y tal, no me gusta. O sea, me es raro, no me gusta. Mm. Es un tema complejo porque al final, o al menos lo que he percibido yo, y no me he lanzado al videoblog porque al final digo, es que mi día a día es que el 50 o 60% del día es el peque. Y digo, claro, contar solo la otra parte en ese recuerdo, porque al final también pienso el videoblog como un elemento de recuerdo a futuro, digo, es que solo se estaría viendo mi otra identidad, que es quizá la más profesional, porque la personal tendría que hacer como un parón de 1, 2, 3, 5 años. eh, entonces ahí tengo ese pequeño A dilema de ver, decir, sí, sí, puedes no. hablar de. Yo sí que hablaría, si tuviese un hijo, yo hablaría de eso, pero en el sentido de cómo te afectan ciertas cosas, pero no le sacaría en plan la cara, ¿sabes? O sea, que si No, sale de fondo, de espaldas o cosas así, yo lo veo bien, porque al final también es una parte de tu vida. Pero mm, que el foco de tu vídeo sea tu hijo, ahí es lo que yo veo como que es un poco red flag. Esto es un sí. dilema, que esto sí que puede generar controversia, porque cada persona tendrá una opinión. A mí me parece delicado, porque imagínate que tú ahora todo el mundo te hubiese visto de pequeño, y saben, yo qué sé, pues las primeras palabras que has dicho, cómo era tu voz, no sé, a mí se me hace raro. Mm. Sí, se hace raro. De hecho, bueno, como quizá tenemos el ejemplo, ¿no?, de la persona que hemos mencionado, que es tan expuesto, ¿no?, están tan expuestos, dices, claro, ¿en qué momento esos niños van a decir que no querían?, ¿no? Es que tampoco nadie les ha dejado elegir ni tienen ese poder todavía de poder decidir. No, y que cualquiera puede opinar sobre esa persona que es un niño súper pequeño, porque la gente opina, y más cuando eres tan grande, entonces es peligroso. Pobrecito, tío, no sé, no sé. Es complejo, complejo. Y, oye, una pregunta, Olga, ¿has llegado a sufrir ansiedad, estrés, burnout, llámale como quieras, por la parte de generación de contenido? O sea, he llegado a tener ansiedad yo creo que es un mix, no específico. Eso creo que me ha generado sentimiento de culpa, que no sé si es burnout o lo que sea. Me ha generado sentimiento de culpa muchas veces sentir que no llego a todo. Me hace sentirme muy mal conmigo misma, porque me exijo mucho, y creo que lo que peor llevo respecto a. mm, Como es un mix de cosas, no lo voy a decir solo creación de contenido, sino en general con mi trabajo, es sentir que no llego a todo. Y me hace sentirme muy mal y me castigo mucho, o sea, me castigo, me hablo mal o siento que soy menos por muchas veces no llegar a todo lo que quiero. Entonces, más que, no sé si es ansiedad, igual es ansiedad, pero es sentimiento de culpa por pensar, debería estar haciendo más. Y ya sé que dices, sí, haces mucho, pero yo, en mi cabeza, yo debería estar haciendo más. Mm. Pero ese más es por lo que decías antes, ¿es por la comparativa de que te crees que los otros están haciendo más, o porque tú misma te has puesto unos objetivos difícilmente alcanzables? Sí, yo creo que lo estaba pensando antes en la ducha, de que creo que está mal planteado, que si crees que no llegas a todo es porque hay algo que estás planteando mal. Entonces, creo que hay algo que no he planteado bien. Es más por mí, por los objetivos que tengo puestos, como de frecuencia de publicación, etcétera, que siento que no llego muchas veces, no en YouTube, sino en otras cosas. Y entonces eso me hace sentirme mal porque obviamente
a mí crear contenido pues me entretiene muchas veces y hay cosas que me aportan mucho, pero yo muchas veces priorizo mi trabajo de clientes. Entonces, claro, no llego a lo otro que quiero hacer y eso es lo que me hace entrar un poco en el bucle de sentimiento de culpa. Pero entonces significa que algo no estoy planteando bien o no estoy dedicando realmente un espacio para trabajar eso o debería ser menor la frecuencia de la que me he planteado. O sea, eso, si sientes que estás tan agobiado es porque hay algo que has hecho mal. Entonces ahí es en lo que tengo que trabajar. Pero el sentimiento es más agobio de no sentir que estoy cumpliendo lo que quería. Mm. ¿Y cómo te organizas en ese sentido? ¿Son el fin de semana que dices, vale, esta semana me voy a establecer estos objetivos y voy a generar todo este contenido y lo voy a estar publicando? ¿O un poco cómo haces esa parte? Sí, a ver, me encantaría decirte que tengo como un sistema súper mega funcionando, pero la realidad es que no, porque hay ciertas cosas que para mí sí que son fijas y es el vídeo de YouTube los domingos y ahora el podcast los jueves. Entonces, para mí ese tipo de contenido tiene que salir sí o sí. Y eso me lo pongo como, eso sí que es un objetivo. Y luego, idealmente, hacer shorts y publicaciones del podcast, porque digo, es que si subo un podcast tengo que darle visibilidad, porque si no, ¿de por qué estoy haciendo este podcast? Luego también otra cosa que hago siempre es hacer stories, como 4 o 5 días a la semana, un poco resumen de mi día, porque eso creo que no nos seguimos, no sé si me sigues en Instagram, yo no, nos tenemos que seguir, Creo que no. pero Bien. yo siempre hago como, ahí doy mucha visibilidad a mi día a día de mi rutina. Entonces, eso para mí es como que me ordena el día también. Entonces, para mí eso es también básico. Luego, también me gusta hacer mínimo 1 o 2 posts de LinkedIn a la semana, que no estoy llegando a la frecuencia que me gustaría, por eso ahora he dicho uno. Y entonces, ¿cómo me organizo? Pues en general, como las cosas que están fijadas, que son domingo y jueves, que es el vídeo YouTube y el podcast, eso ya está establecido y además yo grabo y ahora tengo un editor. Entonces ya no tengo que estar editando yo, que eso Mm. también me frenaba muchísimo o me entorpecía. Desde que delegué eso, soy mucho más feliz. Entonces ya eso llego, porque hay otra persona involucrada. Entonces puede que delegar sea un asunto a tener en cuenta para poder llegar a las cosas. Aprendizaje en voz alta. Sí. Entonces, LinkedIn sí que me lo intento organizar como el viernes que tengo por la tarde, que estoy más tranquila, sí que me intento organizar un poco el calendario de la semana siguiente, pero no tengo como un calendario ultra organizado de todo el mes. Voy más semana a semana. Mm. Vale. Es que claro, ahí estás comentando, tienes como 2 piezas principales y es verdad que delegar la parte de edición, porque creo que esto lo habíamos hablado una vez, claro, eran varias horas el editar al final un videoblog de media hora a 1 hora. Ostras, si quieres ponerle cositas, tus 3 4 horas te las tiras fácilmente. Sí, sí, sí. Yo he tenido, bueno, lo conté en la newsletter, mi mayor crisis bueno, no mayor crisis, pero bueno, uno de los puntos de inflexión que tuve el año pasado fue que y gracias a eso contraté al editor, fue porque el blog del maratón, que para mí era súper importante porque fue pues, una mega experiencia, yo edito de golpe. Yo soy una persona que no lo voy editando día a día, yo me pongo un día y tengo la capacidad de editarlo, son 4 horas, pero lo hago de golpe. Total, que me tocaba editarlo el fin de semana que justo me fui con mi pareja a Chicago, que era como un poco fin de para nosotros. Total, teníamos una cena con unos amigos y a la vuelta tenía que acabar de editar el vídeo. Me quedaba como muy poquito. Y entonces de repente vi que no había wifi bueno en el hotel. Y fue como, no dormí prácticamente esa noche pensando en que el vídeo no se iba a subir a la hora que se tenía que subir. Lo pasé fatal, llorando horrible por un puñetero vídeo de mierda, con perdón, pero es una tontería. Y entonces ahí dije yo, esto no puedo. De hecho, me lo dijo él, me dijo, Olga, tú no puedes estar así por un vídeo, o sea, ¿qué me estás contando? Delega esto. Y entonces me animó un poco, o sea, yo creo que siempre yo tengo tener una persona de apoyo ayuda en general, si estás con ansiedad, ayuda mucho. En mi caso, él me ayuda mucho con esto y me dijo, Olga, delega esto y sí, y eso hice. Y fue un punto de inflexión para tener más tiempo, porque es que si no, llevaba editando todos los fines de semana 1 año y algo, todos los fines de semana. En plan, yo volvía de una cena, aunque fuese de salir a tomarme una cervezas con mis amigos. A las 2 de la mañana me ponía a subir el vídeo. Y era ya insostenible para mí, vamos.
Mm. Y entonces te estaba diciendo de la generación de estas piezas grandes, que en teoría eso es lo fácil, dentro de calendarizarlo, pero a mí me cuesta mucho el cambio de chip, porque cuando hago un poco de recap de la semana, digo: "Joder, he hecho un montón de cosas súper chulas, ¿no?". Y esta semana, por ejemplo, ha sido espectacular porque, joder, se ha dado la suerte de poder hacer muchas cosas distintas, pero no tengo como esa habilidad o ese hábito como de documentarlo, ¿no? Entonces, Ujú. para un videoblog me doy cuenta que al final es o piensas mucho en la pieza que quieres grabar y cómo va a ser casi la edición final, pero no me sale de dentro un poco el ir como, pues joder, esto, por ejemplo, pues no voy a inmortalizar como la preparación, el lo estoy grabando y lo comparto tal, sino que pues al final saldrá un vídeo chulo y será la pieza. ¿Tú cómo hiciste? ¿O ya venía un poco natural en ti esa transición de generar contenidos muy claros como es podcast y newsletter, a de repente a algo que es más vivo? Porque incluso dices que cada día haces como el resumen del día. Sí, para stories voy haciendo fotos a lo largo del día, en plan, pues voy con el móvil, hago una foto, voy haciendo fotos no muy buenas en momentos y luego por la tarde-noche la cuento una historia, en plan sobre lo que ha pasado un poco en el día. Entonces eso me cuesta cero y no lo hago todos los días. Con los blogs grabo solo los días que me parecen más interesantes o que hago algo, por ejemplo, un domingo que estoy en mi casa viendo una serie, no lo grabo. O poco. O un sábado que a lo mejor tengo un plan con mis amigos, tal, pues no lo grabo. Entonces, elijo muy bien los días que voy a grabar que puedan ser más relevantes. Y sí que más o menos, como sé lo que va a pasar en el día, pues sé cuándo tengo que meter la cámara, ¿vale? Siempre hay como planos fijos, ¿no? Pues cuando me levanto, yo creo que a la gente le gusta mucho cuando haces un blog como tener un poco el contexto de lo que va pasando a lo largo de todo el día. Entonces, vale, tú nada más, bueno, en algún momento tienes que coger la cámara pronto cuando te levantas. Que yo en parte por eso me compré una cámara, porque al principio grababa con el móvil y era estar con el móvil más tiempo aún, aparte que luego no me cabía nada en el móvil. Pero también me compré la cámara para poder tener la cámara separada y si tengo que coger un dispositivo que sea la cámara. Entonces, por la mañana pues grabas un poco el amanecer o lo que sea. Sí que tengo en la cabeza los planos que más o menos tiene que haber cada día, más o menos. De hecho, ahora grabaré algún clip hablando mío, pero me he acordado. Pero sí, entonces más o menos lo organizas, pero que sea lo más natural posible. Tú tienes que saber más o menos lo que quieres que salga. O sea, es Mm, un poco lo que me acuerdo una vez decías, que en la newsletter cuanta más estructura tengas, más fácil es rellenar los huecos con el contenido que quieres y tú al final ya te has hecho como, entiendo que tras varias iteraciones, decir, vale, el tipo de formato, estructura y hilo conductor que más me funciona y que más fácil me resulta generarlo para luego montarlo, pues es este, ¿no? Empezar el día, deporte, etc, etc, compartir esto, cocina y luego, pues oye, editarlo y si encima esa edición, pues creo que has encontrado ahí una parte muy difícil, que es encontrar una persona que sepa plasmar lo que tú tienes en tu cabeza. Ahí mm, no sé cómo has hecho un poco ese ejercicio para que acabe plasmando exactamente lo que tú quieres que sea eso. Bueno, esto fue Jorge García, que le conocí por Threads. Y porque yo puse un thread, en realidad es que fue mi editor de podcast al principio, porque yo estaba buscando un editor para el podcast, porque en ¿Vale? ese momento no había tantas herramientas como ahora que es tal. Y aparte yo necesitaba que alguien me ayudase con eso. Entonces busqué un editor de podcast y Threads en ese momento fue el momento que empezaba y me llegaron muchísimas solicitudes. Y nada, y conocí a Jorge y dije, venga, pues voy a probar con él. Claro, la transición de podcast a blog era una historia, porque no es lo mismo un podcast que al final es cortar silencios o cortar algún punto que un blog que yo por día puedo tener 80 vídeos. Entonces eran muchos vídeos, son cosas mías. Y yo digo, a ver, esta persona que me va a ver en pijama, que luego lo pongo en YouTube, pero que me va a tener que editar. Ah, Entonces, era un poco apuesta de jugártela. Al principio yo le creé un briefing de cómo querías que fuesen los blogs, o sea, le di como el máximo contexto posible de cómo quería los blogs, le pasé varios que me gustaban y es verdad que al principio a lo mejor le mandaba más cambios de, oye, esto no, esto tal. Pero ahora ya como me hizo todo el blog más que durante diciembre hice un vídeo blog al día, mm, 25 todo de diciembre. Eso le dio de sobra para conocerme. Entonces ya lo tenemos muy interiorizado y ya súper bien. Y eso, muy contenta. Pero tienes como que educar un poco a la persona
para que salga lo que tú quieres. Y yo creo que es paciencia y mucho, pues, contarlo bien lo que quieres. Y ahí, por desgracia, he tenido, pues, Mm. sabor agridulce, pero yo creo que es un poco por eso, ¿no? Por no acabar de transmitir quizá lo que buscas y por la otra parte, pues buscar la practicidad y lo rápido, ¿no? Mm. Em, Olga, me gustaría saltar un poco a tu identidad quizá más profesional y no tanto esa parte de generación de contenido que me parece súper interesante, sino que en tu caso, claro, tú estabas trabajando en una corporate, bueno, una Y consultora no es de súper corporate producto. tampoco, pero sí, Bueno, sí. en una empresa, ¿vale? Con pies y cabeza. No es una startup como tal, sino que podríamos considerar que ya era una pyme o bien Sí, establecida, ¿vale? Que si quieres compartir el nombre, lo sí, puedes Product compartir. Hackers, sí. A Product Hackers, genial. Em, ¿Cómo haces el salto de fe? De repente decir, hasta aquí, ¿no? Ya está, muy guay, se acabó la vida asalariada, me la juego. Porque a mí, por ejemplo, me vienen muchas personas y es un poco el me quejo, pero no tomo acción sabiendo que el camino está claro, pero claro, hay mucho riesgo, pero que el riesgo a veces es quedarse donde estás, ¿no? Y en tu caso es, venga, va, salto al vacío y por suerte pues parece que ha ido bien. Pero ¿cómo te armaste ahí de valor o cómo preparaste ese plan? Sí, me costó mucho armarme de valor. Creo que tomé la decisión en muchos meses. Esto fue, bueno, yo trabajaba en Product Hackers y es una empresa que creo que me impulsó un poco a hacerlo, porque a dar el salto, porque todos mis compañeros tenían cierta marca personal, todos. Juanma era mi jefe, que me cae súper bien, tenía una super marca personal, bueno, y tiene. Pablo Pérez Manglano, que también tenía en ese momento Sharing Away. Juan tenía una newsletter. O sea, y Pavel. Esos eran mis compañeros, que tenían todos Wow. side projects. Y era como que, entonces, claro, yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, yo no puedo ser la única, porque en ese momento éramos muy pocos growth managers. Y fue en plan, no puedo ser la única que no tenga nada. Y entonces, a raíz de eso, yo empecé el podcast en ese momento, cuando estaba en Product Hackers en marzo de 2021. Entonces, gracias a un poco me daban envidia de yo también quiero tener algo. Total, que ahí empecé un poco a crear contenido, meses después empecé la newsletter y claro, pues yo mientras estaba en Product Hackers seguí nutriendo un poco mi marca personal gracias a estas cosas. Y empecé a estar en Twitter y empecé a ver que gente normal se montaba cosas por su cuenta, porque yo antes de eso había trabajado más trabajé en Binex, en Pagantis, que eran startups como muy grandes a nivel financiación, pero no estaba familiarizada con solopreneurs, no conocía a nadie, conocía a Bosco y me flipó, o sea, no conocía perfiles que estaban montando proyectos sin necesidad de ser el nuevo Globo. Y gracias a estar un poco metida en ese ecosistema, fue como abrirme la mente de, vale, hay gente que está haciendo cosas, no necesariamente levantando una ronda de financiación. Y ahí, pues yo creo que es mucho abrir tu cabeza y darte cuenta de que gente normal hace cosas que tú también puedes hacer. Y a mí me ayudó a nivel mental mucho estar en contacto con este tipo de redes, que a mí Twitter en ese caso me ayudó mucho, porque seguía a las personas correctas y aprendí. Elena Madrigal era súper fan, que acababa de dejar su trabajo hacía muy poco, y yo decía, ¡buah, cómo lo ha hecho! Es que qué envidia, en plan, me encanta. Noemí Carro, que también era como, ¡buah! Yo quiero ser su amiga, y luego la conozco y Ujú. nos llevamos súper bien. Y Ciar Oltra también yo la conocía y veía que estaba creando su comunidad y era como, Dios, qué guay. Entonces fue meterme un poco en eso y ya yo en paralelo empecé a escribir más en LinkedIn y empecé a recibir mensajes, gracias también a que Product Hackers me dio mucha visibilidad porque salió en su podcast, ellos tienen mucha marca y entonces me mencionaban pues de vez en cuando y entonces me empezó a escribir gente para que les ayudase. Y yo en un principio empecé a trabajar para Product Hackers, pero también empecé a hacer proyectos en paralelo. Y llegó Ujú. un punto que me llegó como un proyecto que al final no salió, pero fue lo que me hizo dar el salto, que fue como, vale, me están llegando cosas y realmente no estoy haciendo nada proactivo para buscarlas. Siento que, y yo siempre en el fondo había querido trabajar para mí por el tema de que no me gusta que me controlen mucho y todo eso. Vale. Entonces dije, puede ser un buen momento este. ¿Qué pasa? Que esta decisión me costó meses tomarla y era lo típico de mañana lo dejo, o sea, mañana me voy y luego nunca me iba. Y fue eso, yo en ese momento estaba en remoto, estaba en Canarias y me acuerdo perfectamente que estaba en Lanzarote y yo pasaba mucho tiempo sola con mis pensamientos, en plan,
pensando ideas que podía hacer, me cogía el coche, me iba a dar una vuelta. Y hubo un día que me fui a una cafetería y yo tenía 28 años, y empecé a pensar en pros, contras, de lo mejor, lo peor que podía pasar, escenarios, cuánto dinero podía ganar, un poco todo, y dije, mira, si es que lo tengo aquí escrito en el papel, creo que voy a poder, y si no a una mala, con la marca que tengo personal, voy a poder volver a una empresa en 3 meses si esto no va bien. Total. Y nada, y de un domingo al lunes, el lunes me levanté y dije, lo voy a decir ya. Mejor un lunes, porque como le des mucho tiempo a la semana a seguir trabajando, no lo haces. Entonces fue como el lunes a primera hora, ya está, lo he decidido. Me dio mucha pena irme, porque me llevaba muy bien con ellos y todo, pero siento que fue lo mejor y estoy muy contenta. O sea, eso fue, pero me costó mucho. Mm. ¿Cuál fue realmente el factor determinante en la proyección a futuro a nivel libertad, profesión, marca personal o la escalabilidad de tu propio modelo de negocio? Lo primero, no tenía ni idea de modelo de negocio. O sea, lo primero, la confianza de que eso iba a salir bien. Y de hecho yo esto lo cuento siempre, pero bueno, voy a volver a contar aquí que no se lo conté a nadie. Solo lo hablé con José de lo voy a hacer, porque muchas veces las personas de nuestro alrededor pueden decir, Olga, estás loca, no hagas esto, ¿cómo vas a dejar un trabajo corporativo? Y tienen razón probablemente, pero no están en tu situación, ni están en tu cabeza, ni lo que quieres conseguir. Entonces yo no quise contárselo a nadie y lo conté cuando ya pasó, cuando ya había tomado la decisión y la había ejecutado. Bueno, a los 3 días de haberlo dicho, pero necesitaba hacerlo yo por mí misma y que nadie me influyese en eso, porque para mí me tengo muy en cuenta la opinión de ciertas personas, pero no quería que en este caso me influyese. Entonces, no fue la influencia de nadie que me dijese tú puedes, era más mi situación de no sé qué confianza tuve en ese momento de decir, venga, lo voy a poder hacer. ¿Y ahí saltaste con red o sin red? Tenía clientes. Empecé a trabajar con algunos clientes. Tenía algo de red. Tampoco mucha, pero algo. No iba a cero. De hecho, lo dejé en mayo y me di de alta de autónoma en junio porque ya iba a enviar facturas. 2 de junio, me acuerdo. Ahí luego Hacienda no perdona. ¿Y, y el salto a Nueva York, cómo se da? Pues el salto, en realidad cuando me di de alta de autónoma yo ya sabía que me iba a venir a Nueva York, pero bueno, no tenía ni idea de qué iba a hacer yo en Nueva York en el sentido tal. El proyecto Nueva York viene porque a mi pareja le dicen, oye, te damos la opción de venirte a Estados Unidos. Y nosotros ya estábamos manejando idea de irnos de España a vivir una experiencia internacional, porque los dos somos muy de irnos por ahí, conocer, bueno, de hecho estábamos en Canarias, luego nos fuimos a Lisboa, como que nos gusta viajar y queríamos vivir una experiencia internacional. No sabíamos, no teníamos el radar Nueva York por el tema de que es muy complicado venir por el tema de la visa, o sea, no es como irte Ujú, a Berlín, ¿sabes? De hecho, en mi radar estaba Londres, Berlín o París, me apetecía una capital y quería algo, me encantan esas ciudades, o sea, no me hubiese importado irme ahí, pero justo salió esto y fue como, venga, pues adelante, obviamente. Yo ni lo pensé, en plan, es que esto es un sí. Total, que en realidad desde que supimos que nos íbamos hasta que nos fuimos pasó tiempo porque la visa no se tramitaba de un día para otro. De hecho, tardó como 1 año y pico. Entonces, también por eso estuvimos más en remoto, porque no nos compensaba cogernos un piso, sino pues total. esperar a que llegase la visa, que no sabíamos si iba a tardar 4 meses o 2 años. Y entonces vino un poco, nos fuimos al final en abril de 2023, es decir, que voy a hacer ahora 3 años, y yo cuando vine aquí era becaria absoluta, en plan, no tenía ni idea, o sea, era empezar de cero en todos los sentidos. No tenía amigos, no tenía referentes, no sabía, no tenía nada, en plan, cero. Y ha sido un crecimiento muy grande, porque yo venía con muchas ganas, eso sí, pero no tenía, me vine con los clientes que tenía de España y en ese momento también tenía como algunos de otros países y seguí en plan, yo me vine el 27 de abril y el 28 de abril tuve una reunión aquí, no me di tiempo para, yo qué sé, tomarme un día de descanso, no. Intenté hacer como que vivía en Madrid, pero en Nueva York, en plan, bueno, yo voy a seguir con mis clientes porque yo quería seguir manteniendo lo que tenía. Claro. Entonces, pues así, eso fue un poco la historia de la llegada. Mm. ¿Y estos 3 años?
¿Cómo habéis gestionado la soledad de estar vosotros dos ahí solos, con toda la familia en España? Pues te tengo que decir que no me he sentido nada sola, porque o sea, no, obviamente tienes momentos, ¿no? Pero Nueva York es una ciudad tan jugosa que hemos recibido tantas visitas, en plan, mi hermana ha venido 2 veces, Ya. mi madre también, los padres o sea, ha venido siempre gente a vernos. Entonces, no me he sentido tan sola en ese sentido porque entre que hemos ido bastante a España, intentamos ir bastante y hemos recibido visitas, no siento que haya perdido tanto. Luego también vivimos en pareja, que no es estar tan solos. O sea, obviamente si vienes solo, creo que es más duro. Y luego también Nueva York, aunque sea una ciudad muy brusca, te acoge mucho. Y Ujú. siento que hago tantas cosas que no me da tiempo a sentirme tan sola. En plan, o sea, en los últimos 3 años he conocido más gente que en los últimos 10. Me he presentado 500 veces. Es verdad que obviamente conoces gente que luego a lo mejor no profundizas, pero no sé, es como que es tan viva que no me da tiempo a decir qué mal. Creo que Nueva York también es una ciudad de contrastes y que ahora mismo yo enero y febrero me han costado más porque hace mucho frío y la ciudad cambia mucho, pero a partir de ahora es como que vuelve un poco la energía que me gusta. Pero obviamente te sientes solo en algunos momentos, pero no es lo habitual. No es lo habitual y estoy muy Ujú. enamorada de Nueva York de momento. Se me O pasará. sea que hay Nueva York para rato, entiendo. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo no me veo yéndome, no me veo volviendo. Y si volviésemos a algún lado, no creo que fuese a España de momento. No lo sé. Bueno, entramos en el último bloque y dentro de estos 3 años, o al menos, ya te digo, siempre es desde la percepción desde fuera, tu modelo de negocio en sí mismo ha ido como un poco, yo creo que cambiando, ¿no? Venías de estos clientes y tengo mucha curiosidad, sobre todo muy apalancado desde tu marca personal, ¿cómo has evolucionado tú profesionalmente? Es decir, tu identidad profesional, ¿cómo era hace 3 años y cómo consideras que es a día de hoy? Sí, bueno, es que hace 3 años me veo tan pequeña en el sentido de, como que siento que ha habido un crecimiento. Es verdad que mi modelo de negocio inicial era lo mismo que hacían Product Hackers, trabajar con empresas como si fuese un implant de, vale, pues te voy a ayudar, como si fuese un growth manager más. Y porque además todos los leads en realidad hay una cosa que me ha pasado y es que yo he trabajado mucho en función de la demanda que he tenido y no tanto de la estrategia que he creado. Que eso es bueno porque nunca me ha faltado trabajo, pero es malo porque nunca he tomado como las riendas totales de lo que quería hacer. Esto es una ¿Vale? confesión que lo estoy diciendo en voz alta porque me está ayudando a pensar mucho este podcast. Em, Me estaba viniendo, siempre, al principio me escribían muchas empresas a raíz de, pues, de LinkedIn y todo esto, entonces tengo ese modelo de negocio. Pero a raíz de crear también mi marca personal, tanto en el podcast e incluso en YouTube y la newsletter, me empezaron a escribir personas que querían emprender o que tenían un modelo de negocio empezando y querían hacerlo crecer o afinarlo y tal. Y es un tipo de perfil con el que yo a priori no pensaba trabajar, como el one-on-one con la persona, pero en el que he descubierto que me siento muy, muy cómoda. Porque el impacto que tienes en una empresa cuando haces marketing, y es una empresa relativamente grande, no lo ves tanto. Cuesta más verlo. Cuando estás trabajando mano a mano con una persona, y haces algo positivo, el impacto se ve enseguida. Entonces es muy agradecido ver cómo lo que estás haciendo tú directamente, tu idea, está teniendo un resultado positivo. Entonces, a día de hoy, como lo tengo montado, yo tengo la parte como B2B, que sigo trabajando con empresas, que ayudo sobre todo en la parte como bueno, ahora estoy trabajando con un caso muy particular, que estoy trabajando con Metricool, que les estoy ayudando con la Ujú. parte de crear marca en Nueva York, que me encanta porque básicamente es buscar eventos y partnerships con lo que yo hago de hobby de ir a eventos, pues lo mismo, pero con la Guay. marca Metricool. Luego ayudo a empresas en la parte de paid media y estrategia de contenido y crecimiento, que eso es como que tampoco trabajo con muchas. Y luego tengo la parte de B2C, que le llamo yo, que son personas que tienen un negocio. Por ejemplo, con Silvia, que le ayudo con su producto de Armario de Silvia, que es una influencer que tiene negocios y yo le ayudo con uno de sus negocios, pero que es un poco, yo le llamo B2C porque al final es ella como la empresa. Ujú. Trabajo con otro chico que le ayudo con toda la parte de estrategia de LinkedIn, trabajo con otra persona que le ayudo también a ver cómo monetizar su marca personal. Entonces, yo a eso le llamo la parte, entonces, ahora mismo mi modelo de negocio es B2B
y B2C, pues este tipo de perfiles. Y luego la parte de Olga creadora. Y luego quiero seguir trabajando más la parte de los infoproductos, pero como no me da tiempo, pues no llego. Pero ese es el objetivo. Entonces ese es mi modelo actual de negocio. Y, y entonces, según tus palabras, ¿cómo definías entonces marca personal? Es decir, ¿cómo lo verbalizarías? Porque al final, ¿no? Por lo que estás diciendo, tu propia marca personal que llevas construyendo desde incluso antes de, ¿no? Incluso trabajando en Product Hackers, que ha ido evolucionando, ¿no? Y esto lo digo, te lo pregunto un poco, sobre todo para quien nos pueda escuchar, que dice, es que mi marca personal, pues, otra fumada de estas que ahora se ha puesto de moda, pero que los que quizás estamos ahí construyéndola sabemos que de forma directa o indirecta te trae muchas cosas buenas. Entonces, en tus palabras, ¿tú cómo la describirías? Yo creo que todos tenemos una marca personal. Entonces, es lo que tienes que te diferencia del resto. Lo que pasa es que tú, innatamente, tienes pues tú puedes ser el gracioso del grupo, la profunda, miles de características que probablemente en tu grupo de amigos ya tengas, pero cuando trabajas una marca personal profesional, estratégicamente tú defines un poco lo que quieres que se diga de ti. Entonces, trabajar tu marca personal es potenciar todas esas cosas sobre las que te quieres diferenciar. Y eso lo haces a través del contenido en general, porque es la manera como más fácil de llegar a otras personas y comunicar lo que haces y lo que eres. Entonces, para mí es lo que te diferencia. Y en el momento que estamos viviendo ahora, que el 90 y no sé cuánto por ciento de contenido está generado con IA, ¿cómo destacamos nuestra marca? Vale, es que para mí este es un tema, porque tú ya tenías marca personal antes de la IA. Es verdad que si has empezado en la era post-IA, porque hay un tema. Si yo, por ejemplo, escribo post en LinkedIn full hechos con IA, van a tener más likes que una persona, no lo digo en plan flipada, ¿vale? Pero van a tener más likes que una persona que de la nada no ha escrito un post en su vida y hace un post con IA, porque obviamente tiene cero autoridad. Entonces, no es tan relevante el hecho de hacerlo con IA o no, sino intentar construirlo de una manera estratégica y no queriendo copiar a otra persona. O sea, como que ahora con la era de la IA creo que nos da posibilidades a la hora de generar ideas, pero creo que como marca personal y si quieres crecer sin empezar de cero, tienes que buscar qué te diferencia y cómo lo quieres comunicar. O sea, no empezar con la IA en plan, escribir un post sobre tal porque quiero ser el mejor. No, tienes que trabajarlo más, definirlo más e intentar, yo también siempre recomiendo, si no te gusta escribir, hablar. Yo muchas veces tengo conversaciones con gente de, venga, vamos a hablar, me vas a contar tu vida, las cosas que haces, lo que te gusta, cómo trabajas, porque de ahí es de donde vamos a sacar para ver lo que podemos comunicar. Porque eso es lo que te va a diferenciar, no que tú le hagas, que la IA te haga un post. Piensa cómo Mm. trabajas, qué te gusta de un cliente, qué no. Todo eso, de ahí vamos a sacar el jugo. Justo. De hecho, cada vez creo más en la humanización desde el contenido en bruto, simplemente hablar, hablar y hablar, ¿no? Ya sea un podcast, ya sea que el propio Cloud ChatGPT te entrevistan, o simplemente yo aprovecho mucho los momentos de pasear a Poncho, que es mi perro, pues simplemente para soltar pensamientos. Y ahí creo, y no lo había pensado así, y es verdad que si tú ya vienes teniendo un estilo muy claro, replicar es mejor dicho, replicar tu estilo y no ser un Irra Bravo, por ejemplo, que es como todo el mundo parece que escribe ahora, eso es fácil si le das en bruto un montón de contenido y ahí por eso los que tenemos un podcast es que tenemos una fuente de contenido espectacular con esfuerzos pasados que nos dan rentabilidades futuras o retornos futuros, porque claro, al final ahora podemos coger este episodio dentro de 3 años, va a seguir generando contenido, ¿no? Y ahí es como la IA te ayuda a paquetizarlo. O sea, no te hace el post, sino que te da, como dices, tu orden, estructura y luego, evidentemente, si usas técnicas de marketing, pues te da el hook, el no sé qué, el CTA, el clickbait y lo que queramos, ¿vale? Pero hay una cosa. ¿Tú juegas un poco cuando estás en LinkedIn, especialmente, a ver si es IA o no es IA? O sea, si lees No 3 me hace líneas y sabes. no me hace falta jugar, o sea, lo ves muy claramente. Se ve, bueno, igual hay gente que lo hace muy bien y no me he dado cuenta, pero hay muchos que se ven, pero a leguas. O sea, no me digas que no. Se nota mucho, mucho. Pero es verdad que si es alguien a quien ya sigo y que ya previamente sé cómo es, pues aunque lo haya hecho con IA, pues a lo mejor me lo leo.
Pero si es una persona que me ha salido ahí de cero, o hay gente que es que se nota muchísimo que es como que ha dicho, hazme el mismo tipo de post que esta persona, sobre todo lo de comenta no sé qué y tal. Eso es como Pues, súper evidente. Que no digo que esté mal, porque hay gente que le puede funcionar. Pero bueno, que si empiezas desde cero, no empieces a hacer eso, porque es más complicado. Mm, totalmente, mm. totalmente. 3 cosas que no poner en un post, por cerrar la entrevista, sobre todo para que no se note que es IA Ah, o que pueda reventar tu marca personal. vale. Si haces el post con IA, bueno, yo creo que lo de los guiones, que no sé si es en inglés o en español. O sea, bueno, en inglés lo de las mayúsculas, todo lo de mayúscula es, bueno, no sé si en español también o ya lo ha dejado de hacer porque lo veo menos, pero lo típico que toda la palabra esté cada una en YouTube se ve muchísimo, pero bueno, YouTube Mm, no lo penaliza, o sea que da igual. En los títulos de YouTube. Lo de los guiones y luego algún tipo de expresión de esas de no es no sé qué, es tal. Como las comparativas que hace, muchas veces es súper evidente que lo estás haciendo con, al menos esa frase, bórrala. Y luego también otra cosa que hace mucho que a mí no me gusta es que las frases las hace muy cortas. Es como no, sí, mañana. Tío, pon comas, en plan, o estructúralo, dile que lo redacte de otra manera para que no sean frases de una palabra o de dos, porque entonces no hay como storytelling, que intente ser como un poco más, mm. hacer párrafos un poquito más largos, de una línea como de 5 o 6 palabras. Sí, es que al final la IA está escribiendo como si lo estuviéramos diciendo en voz alta, no como si lo estuviéramos leyendo, y ahí se nota, ¿no? Y aparte, pues mucho el estilo de Alex Hormozzi o de Isra Bravo tal, que es como muy directo, ¿no? O Gary Vee, muy de como statements muy fuertes, y creo que estamos perdiendo un poco la esencia de cada uno, porque al final, oye, si tú eres de divagar y de enrollarte un montón, pues ese es tu estilo, esa es tu marca personal y pues ponlo en valor. Que de hecho ahora las líneas parece que van caras, ¿no? Van por tokens y cuantas más líneas, pues parece que nos estén costando un dineral. Sí, de hecho, el post que subiste ayer me pareció muy largo y dije, mira, un post muy largo, el mío. Pero es verdad que ya no se ven posts cortos, son todos, o sea, ya no se ven posts largos, son todos micro, micro. Y es verdad que es lo que decíamos antes, que hay veces que hay que jugar las reglas de la red y que probablemente te funcione mejor un post más corto, pero también con matices de intentar que tu mensaje se entienda de la manera que tú quieres que se entienda, no como lo ha dicho ChatGPT. Mm. Totalmente. Olga, estaría otra hora hablando contigo, seguramente, pero si te parece, voy a dejar estos últimos 5 minutos para ver si alguien del chat tiene cualquier pregunta, cuestión o tema que quiera que hablemos. Vale. A ver si alguien se anima. Estoy contento, ¿eh? Sorprendido de la gente que se ha conectado. Veo muchas caras conocidas. O sea, que feliz que se Ana, hayan conectado. sí, Víctor. Hay mucho generador de contenido por aquí también. Sí, los que hay, bueno, no sé si hay 23 ahora. Mm. Venga, que alguien se anime. ¿Quién se anima? Va, una última y con eso cerramos. Bueno, mientras se la piensan, ¿vale? El podcast, o cada episodio, me gusta cerrarlo con 3 recomendaciones y un nominado, ¿vale? Las 3 recomendaciones son un libro, una herramienta y un sistema, y luego un nominado que te gustaría escuchar en este podcast. Vale. Vale, yo también tengo que pensar, porque esto no ha sido avisado. Eh, mm, vale. Vale, voy a recomendar un libro que no es de emprendimiento ni nada, pero es el último libro que me he leído y me ha encantado, que se llama Los nombres propios, de Marta Jiménez, me parece que se llama. Es una novela que a todos los que hemos nacido entre 1980 y algo y el año 2000 nos vamos a sentir como súper identificados porque habla como un poco de, no sé, como de la infancia, la adolescencia y la paso a la edad adulta. Me ha parecido muy bonito. Lo recomiendo. Yo a la herramienta justo he empezado a pagar Cloud, me estoy yendo de ChatGPT para irme a Cloud, sé que no es muy original, pero por hacer un poco la comparativa con ChatGPT, empecé a hacer los mismos mensajes, tanto en ChatGPT como en Cloud, y vi que Cloud me daba más cosas. Y un poco punto de inflexión fue porque yo estaba haciendo como una especie de rebranding de mis colores, porque empecé mi branding, me hizo una amiga el branding y me gustaba, pero ya hay ciertos colores, a raíz de hacerme la colorimetría, bueno, cositas, que no me encajaban. Entonces dije, vale, pues le voy a pasar a Cloud mi colorimetría tal para que me recomiende cosas.
Y también lo hice con ChatGPT. Y Cloud, como tiene esta parte de código, me hizo literalmente, y esto lo siento, pero me hizo literalmente lo que me haría un diseñador. En El plan, Brand Book y todo, ¿no? todo. Me quedé No, no, flipada. Es es una locura. alucinante. Es una Es locura. locura. Entonces, De- quiero seguir explorando Cloud, no solo con la parte más de hablar, porque con ChatGPT me siento bastante cómoda en ese sentido, pero con la parte de tangibilizar las cosas, me flipa. mm, Entonces, recomiendo indagar Cloud para la parte de eso, de creación de productos. Ah, mira, vea. Que ha hecho una pregunta. Entonces, eso. Cloud, ahora mismo estoy como in love y descubriendo. Y tengo pendiente ver lo de los agentes, de Notion y todo eso, porque también siento que me puede ayudar mucho ahí. mm. De hecho, Cloud, se vienen cositas. Mi idea es grabar un vídeo de cómo yo lo utilizo, porque he dejado un poco ChatGPT como mi colega, porque ¿Vale? como habla como yo, siempre me da la razón, pero Cloud me ha permitido un salto cualitativo profesional espectacular, ¿no? Ya no sea por trabajar por proyectos, hacer asistentes, sino es lo que dices, de repente todo el brand book, toda la identidad corporativa de Un café con Mike, me lo hizo Cloud, me ayudó Cloud a hacerlo. Los últimos posts es Cloud y poca gente se da cuenta, pues claro, es verdad que lo he alimentado, o sea, llevo adiestrándolo un montón de tiempo y dándole patrones e incluso un feedback que le di es, nunca uses la expresión de no es no sé qué, no es no sé cuántos. Y aprende. Y me está sirviendo sobre todo un montón Cloud. Y eso es un consejo que recomiendo a todo el mundo. Y de hecho, si me permitís, en la descripción de este episodio pondré las 5 líneas de configuración que le he puesto como mentor. Es espectacular, da igual lo que sea, da igual si es técnico o no técnico. Además le he dicho que vaya paso por paso, que nunca me dé la razón, no las típicas cosas que ponen en la descripción, y de repente te das cuenta que es que tienes al mejor profe al lado. Si lo usas como profe, si lo usas como dopamínico, hazme esta tarea, te va a devolver la misma mierda que te devuelve ChatGPT. Pero si lo exprimes como realmente lo que es un copiloto, es de las cosas que más me ha sorprendido Cloud a día de hoy. O sea, así que más que alineado con que lo haya recomendado y contento. Y lo último, antes de saltar a las preguntas, un sistema. Un sistema. Bueno, he contado el que estoy haciendo para filtrar el contenido. ¿Te refieres un poco como a eso? Sí, eso. Y luego otro sistema que tengo, no sé si esto hilo un poco con la pregunta de Bea del sistema de planificación. Llevo también alimentando Notion, que por eso pago la IA de Notion durante mucho tiempo, porque tengo ahí todo el contenido, todas las newsletters, muchos de los episodios y las preguntas que les he hecho a los invitados. Y también tengo una base de datos de mis clientes. Entonces, a nivel personal, ahí voy, bueno, personal, de lo que yo tengo que hacer para los clientes, todos los lunes intento, o domingo por la tarde, tengo como un sistema de tareas que por cliente voy viendo semana a semana pues las cosas que tengo que hacer, y es una tontería que en realidad es como si tuvieses una agenda, pero que me ayuda tanto a saber lo que tengo que hacer durante la semana, como cuando he acabado la semana, si tengo que reportar las cosas que han pasado, pues lo tengo pues todo ahí. Entonces es un sistema básico de ser consciente de las tareas que tengo pendientes, las que he hecho, y sentirme mejor dándole al check. Qué guay, qué gustazo, listo, hecho, realizado. Buah, esto es espectacular. Oye, y un nominado, ¿quién te gustaría escuchar en este podcast? Mm, vale. Mm, Que tengas alguien, mano, que si no, no habrá manera de invitarlo o invitarla. vale. No lo había pensado. Quiero que sea, mira, pues te voy a decir a Isabel de Metricool, Venga, que es guay. lo intentaremos, a ver si la convencemos para que se Mm, exponga aquí y se abra. mm. Hemos contestado a Bea, y gracias, Bea, por plantear la pregunta. Saltamos a la de Bruno, ¿no? El otro día leía la predicción de que en 2030 el algoritmo te mostrará contenido generado por IA creado específicamente para ti, en vez de mostrarte contenido basado en tus intereses como hace ahora. ¿Qué opináis? O sea, si entiendo es que directamente el contenido se autogenerará en función de hoy me motiva la nieve, pues de repente solo nieve, todo fake, pero Como lo que te sale, bueno, si no consumes TikTok no te saldrá, pero es que ya hay muchísimo contenido generado por IA de verdura, o sea, de todo tipo de cosas, ya está hecho con ¿vale? IA. Entonces, yo creo que 2030 lo veo hasta lejos. Yo creo que eso puede llegar a pasar antes. ¿Qué opino? Pues a ver, que yo
obviamente depende de cómo esté hecho con IA, pero yo hay a ciertas personas que me gusta verlas. O sea, que igual el contenido con IA está bien y seguro que va a mejorar, pero yo creo que la parte de las personas no se va a perder del todo, quiero pensar. Porque también la IA te puede entretener, pero lo que te hace reír, no sé, como que hay ciertas emociones que creo que Mm. la generan más fácil las personas, creo. A lo mejor soy una romántica de la vida, pero creo que la parte personal siempre va a estar ahí. O sea, crees, bueno, y creo que ya pasa, ¿no? Pero va a ser yo creo que más evidente el etiquetar ese contenido como IA o humano. Ya pasa, sí, ya pasa. Pero claro, pasará específicamente más. Pero yo ahora lo veo más educativo. Yo creo que igual en el futuro pues puede que sean más IAs puras hablándote como ahora mismo nosotros. Claro, me cuesta pensar que me voy a poner, yo cuando me pongo a escuchar un podcast que me sale en Spotify, más o menos me fío del entrevistador y del entrevistado. Si son IA, no sé si voy a darle yo a escuchar, porque no tengo no tengo, ¿no? Mm. No sé. Te lanzo la última, porque esto salió en una de las conversaciones, aparte creo que está conectada, con Agnès en un café con Mike, y no, salió con Víctor, perdón. Y hablábamos un poco de nosotros como generadores de contenido, y yo lo veo ahora con mi peque, y cuando mi peque quizá tenga 18 años, se va a aburrir de contenido mío. Espero seguir vivo, la verdad, pero nunca se sabe en la vida, pero si no estuviera vivo, no sé hasta qué punto me molaría dejarme a mí mismo clonado con todo ese contenido. ¿Cómo que clonado? Sí, o sea, hacerme un avatar de mí mismo con ese repositorio de toda la información y que él, pues con 18, 19 años, con sus dilemas, preguntas morales, en caso de que no esté, si estoy ni de coña, pero y que de repente diga, oye, pues papá, ¿tú qué opinabas de esto? Claro, con una visión quizá, pues del que estamos, Claro. 2026. Sí, yo lo veo bien, imagínate ahora pensar en una persona que no está y saber que puedes hablar con esa persona. Pero creo que es muy moral ese tema, porque también lo que te va a decir esa persona no sabes al 100% si es lo que te diría, ¿no? Sobre todo a lo mejor de ciertos temas. En plan, como que siento que puede ser un consuelo o puede ser como un poco de que te puede ayudar, pero nunca vas a estar seguro de si esa hubiese sido su respuesta, ¿no? Mm, qué buen punto. Total. Me has dejado pensando con esta última. Tendré que valorarlo. Oye, Olga, un placer, mil gracias. He tenido la sensación de que te conocía de toda la vida, lo cual señala que estás haciendo ahí bien tu trabajo, ¿no? Como creadora y sobre todo desde la naturalidad y la cercanía. Así que súper agradecido que hayas compartido este ratito contigo y que te hayas abierto y que nos hayas podido compartir pues todas estas experiencias y aprendizajes de estos últimos años. Muchísimas gracias, me he sentido súper cómoda, ha sido todo en directo, o sea que sin filtro y me has hecho pensar mucho, o sea que muchísimas gracias y a toda la gente que ha estado aquí en directo también. Mm, Genial. Pues muchas gracias, Olga, y sobre todo muchas gracias primero a todos los que os habéis conectado en directo. Creo que voy a pivotar a este formato porque me ha encantado, la verdad. Creo que es incluso más fácil que preparar toda una grabación. Y a los que nos van a escuchar en diferido, pues que sepáis, ¿no? Que también muchas gracias por estar ahí un episodio más y que en el próximo que os esperamos ver en el directo. Así que muchas gracias, hasta ahora. Gracias.